Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Scarlett Morel y este es Íntimamente con Jesús podcast. Hola, ¿qué tal? Me hace muy feliz que estés por aquí en nuestro primer episodio donde vamos a hablar cuando decidí entre mi pareja o Dios. Pero antes vámonos a donde todo empezó. Y es que, como muchos saben, yo soy adventista del séptimo día y me bauticé aproximadamente a los 12 años. Y nada, yo asistí a mi iglesia y allá yo lo conocía porque éramos del mismo pueblo, el chico, estoy hablando del chico, éramos del mismo pueblo y él también iba a la iglesia porque sus padres, o su padre más bien, iba, visitaba de joven, entonces él tenía como un poco de conocimiento sobre esas creencias y la religión. Pues en ese entonces, cuando yo me bautizo, un tiempo después, él decide bautizarse también. Y nada, nosotros éramos amigos. Eso es como que los adolescentes de un lugar, como hay adolescentes, se juntan y hacen coro, como se dice aquí, pero no éramos de que tan cercanos. Sí nos conocíamos y eso. Y por el ministerio que surgió fue que nos acercamos más. Yo estaba, o estábamos más bien, en un ministerio de poesía. Y era algo muy lindo, en verdad. Lo recuerdo y me da mucha nostalgia. Se llamaba Soldaditos de Jesús. Y recuerdo que nos reuníamos en mi casa a ensayar, en otras casas, en la iglesia, y luego nos invitaban a diferentes iglesias a presentarnos. Pues nada, en ese entonces simplemente éramos amigos, éramos adolescentes, pero yo tenía 12, 13 y él aproximadamente me llevaba como 3 años. El caso es que el tiempo como que pasó y luego él se apartó, dejó de ir a la iglesia y demás, y yo continué normal, yo muy activa en mi iglesia. Y nada, nosotros volvimos a reencontrarnos en la iglesia. Él empezó a visitar ya un poco más grandecito, ya tenía sus 17 años y yo apenas con 14, bueno, 15 ya tenía en ese entonces. Él empezó a acercarse más, me visitaba, llegaba a mi casa, a ver, hola, saludar, normal. Entonces no era como extraño en sí, porque era una persona que mis padres los conocían y mis hermanas, e incluso él se llevaba bien con ellos. Pero luego él se va acercando más y yo, como quien dice, lo rechazo. Como en 2 ocasiones, tengo una amiga que es testigo que lo rechacé varias veces. No sé por qué, no sé, lo veía como amigo, no sé. El caso es que luego decidimos intentarlo. Empezamos a tener una relación muy bonita de novios de domingo, donde él iba a mi casa, nos pasábamos la tarde completa ahí en la galería, haciendo fotos, haciendo videos, chechando. Era algo muy sano realmente. Y fue muy serio porque él habló con mis padres, les dijo que quería algo serio, o sea, fue a pedir la mano, hicimos una reunión y todo, habló primero con mami, después con papi, fue algo muy formal, nosotros estábamos muy felices, recuerdo ese día, y nada, a lo que voy con esto era que nos llevábamos súper bien, nos entendíamos dentro de lo que cabe, no había objeción con nuestros padres, no había nadie que se interpusiera de que para impedir nuestro noviazgo, nada de eso. Y las cosas se ponen difíciles más adelante. ¿Por qué se ponen difíciles? Porque, como yo mencioné al principio, él se había apartado del camino, o sea, él estaba como quien dice descarriado. Y al él volver, un líder juvenil de la iglesia le dijo que él no necesitaba bautizarse de nuevo, solamente necesitaba reconciliarse con Dios, activarse. Y él, eso era lo que estaba, aparentemente era lo que estaba haciendo.
iba a todas las actividades, principalmente de jóvenes, no se perdía un culto y se veía como que quería activarse. Pues la cosa se puso difícil. Y antes de contarles lo que pasó, quiero hacerles un llamado, quiero hacerles una observación. Y es que en la iglesia hay trigo y cizaña. No todo el mundo se comporta como debería, no todo el mundo da ese mensaje de cristiano, no todo el mundo da ese testimonio de cómo se debe de comportar un verdadero cristiano. Pero, lamentablemente, están con nosotros. Hay gente con mal carácter, hay gente con una mala forma que sigue en la iglesia. No salen, no se apartan del camino, pero siguen en la iglesia y muchas veces son piedra de tropiezo, muchas veces son de mucho malestar para la iglesia. Pero nada, eso es en todos los lados. En el trabajo, en la escuela, en la universidad, todos los lugares. Entiendo que es chocante porque como es una iglesia, es todo el que está allí debería de dar el mayor ejemplo, pero nosotros debemos de sacarnos eso de la cabeza. La iglesia es un hospital, hay gente de todo tipo y que vayan a una iglesia no significa que son santos. Entonces, voy a lo siguiente. Yo era una joven muy activa, subía, participaba mucho en la iglesia. De repente me dejaron de dar partes, me dejaron de dar cargos, me dejaron de involucrar en las actividades. Y mi madre se preguntó que por qué me veía así, si yo soy tan activa. Mi madre lo pregunta porque ella también estaba en la iglesia activa. En ese entonces, mis hermanas y mi madre estábamos activas en la iglesia, incluso nos bautizamos juntas. Pues nada, ella decide ir a una junta de iglesia. La junta de iglesia es ese espacio donde se reúnen los líderes, los directores de cada departamento de la iglesia, dígase de departamento de obra misionera, departamento de escuela sabática, departamento de jóvenes. Hay muchos departamentos de la iglesia. Lo explico porque sé que hay mucha gente que me está escuchando que no son cristianos o no son adventistas y entonces no, quizás no entiendan esa parte. Pues nada, ella fue y allí ella quiso preguntar por qué yo no estaba participando, ya que esas reuniones son para mejorar cosas que hay en la iglesia, para debatir temas que están en juego, qué sé yo, hablan muchos temas en esas reuniones, porque por eso son los dirigentes, que tienen que velar más por el bien de la iglesia y los miembros y todo lo que está pasando en ella. Una persona le respondió, en ese entonces, ese era el pastor que estaba en esa iglesia, digo en ese entonces porque en la iglesia adventista los pastores los cambian, o sea, los cambian. Este año puede estar uno, dentro de 3 años puede estar otro y varía mucho. Nos van cambiando los pastores. Y nada, ese pastor le dijo, respondiendo a la pregunta de mi madre, que por qué yo no estaba participando, le dijo que porque yo estaba con un impío. No fue la mejor manera, no fue la forma, pero lo dijo. Y nada, yo cuando mi madre me lo dijo, yo me sentí súper mal porque yo entendía que él estaba ya involucrándose. Para mí, mi pareja estaba muy involucrada ya en las cosas de la iglesia, pero como que yo no lo había pensado en sí, porque él visitaba la iglesia, pero luego los domingos o cualquier día se iba de fiesta a hacer coro por ahí y beber. Y todavía vive en ese mundo en la actualidad. Entonces, yo no lo entendía así. Pero cuando se dio la situación de que dijeron que yo estaba con un impío, me tocó analizar que si realmente era un impío. Al fin y al cabo yo era un adolescente. Yo no tengo la mentalidad que tenía en ese entonces. En ese entonces no tenía la mentalidad que tengo ahora. Entonces hay cosas como que uno no entiende así por así, a esa edad. Y me sentí muy triste. Pues entonces empieza el debate con nosotros. De que él me dice que no se quiere salir de la iglesia por mí. Y que tampoco quiere que yo me salga de la iglesia por él. Y en ese momento yo no lo entendía. Yo decía, si él me quiere, ¿por qué él no entra a la iglesia simplemente y se activa y se bautiza de nuevo? Alguien hasta me lo llegó a decir, si él te quisiera, él se metiera a la iglesia. Y yo como, es verdad. Pero es algo que ahora yo entiendo que no está bien.
no podemos entrar a la iglesia por alguien, no podemos entrar a la iglesia por un novio, por una novia, supuestamente queriendo seguir a Jesús, pero al final lo que queremos seguir es a una gente, a un humano. Y no, en ese momento yo no lo entendía y fue de mucha discusión, eso fue de mucho malestar para nuestra relación porque discutíamos mucho sobre eso y no lo entendíamos. Y quizá ustedes piensan, pero pudieron haber terminado ya. No, o sea, nosotros ya teníamos planes, éramos adolescentes, prejóvenes, no recuerdo cómo se dice eso, pero ya habíamos planeado que queríamos casarnos, tener hijos, algo para siempre. Y es verdad, yo tenía 15. Creo que ya yo había cumplido los 16 estando con él. Pero que siempre como que teníamos eso claro de que queríamos estar para siempre juntos. Todo normal. Él me seguía diciendo que él no iba a entrar a la iglesia por mí. Él tenía que sentirlo. Y fue ahí cuando yo me di cuenta de que él realmente no estaba tan interesado en ser parte de la iglesia, por lo menos en ese entonces. Porque hubiera sido otra persona con otro pensamiento y dice, sí, pero a mí lo que me falta es bautizarme porque yo estoy activo en todo. Y no, al parecer él quería seguir su vida así. Y yo realmente no estaba dispuesta a aguantar eso. Porque yo nunca me he imaginado yo en la iglesia un domingo, en la iglesia un sábado, y mi pareja bebiendo, mi pareja por ahí. Como que el tema del yugo desigual para mí es muy serio. Al igual que con las amistades. A veces creemos que el yugo desigual solo es para parejas, relaciones amorosas, pero también aplica para amistades. Hay amistades que a nosotros nos absorben, que nos hacen salir de nuestras creencias, de nuestros valores, porque tengo una amiga muy cercana y si ella está en otro ritmo que yo no estoy, me puede sacar, me lleva el ritmo de ella. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener claro que el yugo desigual no solo aplica para parejas sentimentales, aplica para toda, hasta para familia. Tenemos que ver con quién nos rodeamos, con quién convivimos. Y nada, nosotros decidimos, todo se quedó en el aire, simplemente discutíamos el tema, ya nosotros no estábamos igual, porque yo decía, wow, realmente yo pensaba que de verdad él le interesaba tener la iglesia, y al parecer no. Y yo le empecé a pedir a Dios que me ayudara, que me ayudara a decidir, porque era una persona que yo quería mucho y no la quería dejar de que por eso. Entonces, pasaron meses y no recuerdo si nos seguíamos viendo o nos fuimos alejando un poco. Sé que en ese tiempo llegó una situación difícil para él, personal, y todo cambió drásticamente en su vida. Él se tuvo que mudar para la ciudad y fue un lío. Yo para ese tiempo también me mudé antes que él, casi juntos nos mudamos. Me había mudado un poco más retirado de, de donde yo vivía y entonces tenía que decidir en asistir a otra iglesia. Porque imagínense, si tengo una iglesia cerca, no voy a estar cogiendo vehículos o qué sé yo, para irme más lejos a donde yo asistía anteriormente. Y quizás, le digo la verdad, quizás se malinterpretó en ese momento. Dios perdona al que juzgó, porque realmente no nos mudamos por eso, de que porque esa iglesia me hizo eso. Para nada, no nos pasó por la mente. Nosotros teníamos otras situaciones personales que nos ameritaba ese cambio. Y nada, él se mudó también. Ya cuando él se muda, todo cambia más, porque ya estaba, la relación estaba un poco diferente. Ya él empieza a tener otro estilo de vida, como a trabajar. Yo apenas estaba en cuarto de bachiller. Empieza a trabajar, empieza a conseguir dinero, empieza a estar en otro ambiente y terminamos. Terminamos porque había situaciones que estaban muy difíciles y lo mejor fue terminar en ese momento. Seguimos en contacto porque nos queríamos y todo lo demás, pero él estaba muy diferente y yo me lo imaginaba
en otro mundo. Y ya yo decía, ok, yo no me veo en una relación ahora mismo para mi edad como así, liberal, porque una persona, si mi novio vive solo, ¿qué ustedes creen? Alguien tiene que ayudarlo a cocinar, y alguien tiene que ayudarlo, por lo menos es mi punto de vista, porque quizás hay gente que aquí me está escuchando que dirá, si tú tienes un novio que vive solo, tú no tienes que ir a visitarlo, o sea, hablando en el ámbito cristiano, porque tenemos que evitar esa soledad. Entonces, quizás dirán, no, tú no tienes que hacer eso, pero ese es mi punto de vista. Que yo entiendo que si mi pareja vive solo, yo lo tengo que visitar, yo tengo que verlo. Vamos, tú vas a querer ayudarlo por naturaleza como mujer, vamos a querer ayudarlo. Voy a querer ayudarlo. Vamos a cocinar, vamos a limpiar, vamos a recoger, ven a lavarte. Y eso es como que normal para mí. Lo que no era normal era que yo lo asumiera en ese momento. Y yo seguía pidiéndole a Dios. Yo decía, bueno, Señor, tú me estás como mostrando muchas cosas. Ahora este pana se muda, todo cambia para nosotros. Dime qué es lo que tú quieres. Háblame, dime que lo suelte o lo que sea, porque fue como todo junto. Eh, yo tengo un tema con los sueños y es que yo me sueño cosas que pasaron y que van a pasar. Y realmente esto asusta. Esto asusta. No es que me pasa todos los días, y que todos los días yo digo lo que va a pasar. No. Si no hay cosas específicas que yo me las sueño. Y le pregunto a alguien, mira, me soñé, antes de decirle lo que me soñé, le pregunto sobre referente a algo similar. Y luego me dicen, y luego yo le digo, pero yo me soñé eso. ¿Por qué le digo el sueño de último? Para que no digan que, qué sé yo, como que yo primero investigo y luego le digo el sueño. Entonces, yo le dije que a Dios le dije que me mostrara por cualquier vía que Él quería que yo hiciera. Si realmente me convenía, yo seguí esperando a esa persona, porque habíamos terminado temporalmente, pues nos dimos un tiempo por la situación personal de él. Y yo le pedí a Dios que me mostrara por cualquier vía qué hago, qué hago. Y yo me empecé a soñar, yo no sé si él lo estaba haciendo, pero yo me empecé a soñar que él estaba en su mundo, me estaba ignorando, me estaba como con mujeres. Me empecé a soñar que él estaba como muy distante. O sea, en el sueño yo lo recuerdo como ahora, que yo como que entré en su mundo. Como que yo podía entrar a las escenas donde él estaba viviendo. Si él estaba, ejemplo, acostado, yo en el sueño entraba y veía todo. Y él no me veía a mí. Entonces empecé a ver como otro mundo en él, como que no veía ya esa inocencia de ese chico que yo conocía. Y fue un poco complicado. Es triste, fue triste, dolió, pero nada, nosotros decidimos hablar las cosas y terminar. Yo soy muy de identificar la voz de Dios. O sea, no te voy a decir, ay, yo soy la más santa, pero yo siento cuando hay muchas cosas que Dios me está hablando y yo trato de escucharle y obedecerle lo más que pueda. Digo lo más que pueda porque, dígame, no siempre uno te dice que sí, Señor, heme aquí, sí voy a hacer lo que tú digas. No siempre, eso no es verdad. Pero las veces que lo he experimentado y que yo he dicho, Señor, voy a hacer lo que tú me digas, realmente así es. A lo que voy es, no fue literalmente que yo dije, voy a elegir entre Dios o mi pareja, sino que las situaciones me fueron llevando a tomar esa decisión. Me fueron llevando a tomar esa decisión. No fue de repente de que, porque la iglesia te hizo terminar. No fue que la iglesia me hizo terminar. Simplemente que la iglesia me hizo ver que estaba con una persona con otros planes de vida. Y en la actualidad esa persona sigue con ese mismo plan de vida que mostró en ese tiempo. Y yo sigo en mi iglesia, sigo activa. Entonces, no sé qué sería de nosotros si yo hubiese forzado y digo, ay, ese es mi novio, yo lo quiero, me voy a seguir con él. No sé qué hubiese pasado. Pero por el momento me siento feliz con
lo que ha pasado ahora, lo que realmente pasó, que fue dejarnos. Y no es que tampoco le guardo rencor, ni es que es un ex frustrado, yo no tengo problema con él. Simplemente entendí que fue un capítulo de mi vida, fue un capítulo que me ayudó, fue un capítulo que me hizo ver muchas cosas, que me hizo aprender. Y listo, ya no tenemos que estar juntos. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Hay gente que no está para estar con nosotros toda la vida. Es difícil de entender a veces, porque hay gente que uno las quiere para siempre y uno forza. Pero no todo el mundo que llega es para estar contigo para siempre. Nosotros tenemos que aprender a desprender, a soltar a la gente. Ya, hay muchas señales que Dios nos da, que nos muestra, de que hay gente que tú tienes que sacarla de tu vida. Pero esto no es tan fácil como se escucha. Sé que hay que agotar un proceso y un proceso de duelo donde determinan o si es una amistad donde se alejan, pero hay cosas que realmente son bien saludables para nosotros. Tomar la decisión lo antes posible, antes de que sea más tarde. Nosotros somos amigos, no amigos, sino que si no tenemos ningún problema, si lo veo, lo saludo sin ningún inconveniente, pero ya cada quien haciendo su mundo. Y como les digo, al yo pedirle tanto a Dios que me mostrara qué hago, qué hago, qué hago, me siento tranquila de que realmente fue lo que fue lo mejor que Dios quería para mí, que eso se terminara allí y listo. Y ahora actualmente yo tengo una pareja, estoy comprometida para la gloria y honra de Dios. O sea, uno tiene que ver lo bueno en todo. El mundo no se acaba, la vida sigue. Y quiero que entendamos algo. Como yo digo en la frase, para conocer a Jesús hay que pasar tiempo con Él. Ya luego, cuando yo decido terminar ya, se terminó todo, entonces yo digo, ¿qué voy a hacer en la iglesia? Ahí surge otro tema que podemos debatir en otra ocasión. Pero es cuando yo me pregunto, ¿qué yo voy a hacer en la iglesia? No me salí de la iglesia por un hombre, pero me quedo. ¿Qué voy a hacer? ¿En qué voy a ser útil? Pues yo participaba, pero quería como que participar más. No quería estar como sentada. Y ahí es cuando me pregunto, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ese es el tema que vamos a hablar en el próximo episodio. ¿Por qué todavía sigo en la iglesia? ¿Y qué hago yo en la iglesia? ¿En qué soy útil en la iglesia? Ya para concluir, de verdad, necesitamos pasar más tiempo con Dios para poder entender que Él está hablando con nosotros, que Él nos está hablando, que Él nos está diciendo, mira esto, mira, deja de hacer esto, mira, no hagas aquello, porque que al final Dios quiere lo mejor para nosotros y Él nunca va a permitir algo que no nos convenga, aunque en el momento no entendamos todo lo que Él permite para nosotros y nosotros dejamos que Él lo permita, realmente siempre es de bendición para nosotros. Hoy yo les comparto este testimonio por si hay alguien que está pasando esta situación, que sabe que no le conviene a la persona con la que está, que sabe que esa persona que tiene al lado no le está sumando en sus planes de vida. No sé qué edad tengas, pero revísate, de verdad, dale prioridad a la voz de Dios. Y tú verás que aunque te duele en el momento, después tú vas a agradecer por dejarte guiar por Dios. Luego de esa situación, yo saco una frase, o más bien la escribí, porque no necesariamente fue que la inventé, y aún está en mi biografía de Facebook, y fue, Dios en primer lugar, lo demás que haga fila. Espero que hoy podamos decidir que Dios tiene que estar sobre todas las cosas, sobre todo en nuestra vida, y así comprobaremos que sirviéndole y teniéndolo a Él primero, tenerlo como prioridad, es de mucha bendición para nuestra vida.
Y recuerda, para conocer a Jesús hay que pasar tiempo con Él. Dios te bendiga.